En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre Santo, gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias porque, al igual que a nosotros, tú compartes tu infinita misericordia con el resto de nuestros familiares, nuestros seres queridos, amigos y con todas tus criaturas en el cosmos entero. Gracias, Señor, porque eres un Padre bueno, de amor, de bondad y de misericordia infinita. Te pedimos, Padre Santo, que envíes tu Santo Espíritu a esta reunión para que todos los presentes escuchemos tu mensaje a través de nuestro hermano Rafael y que este mensaje dé un fruto abundante en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este domingo que vamos a celebrar es la fiesta de Cristo Rey. O sea, quiere decir que el año litúrgico se acaba con la fiesta de Cristo Rey. O sea, hay un año civil que empieza el 1 de enero, o sea, el 31 de diciembre se acaba. El año de la iglesia se acaba ahora, este domingo, y comienza un nuevo año que precisamente es con el Adviento. O sea, es la primera etapa del nuevo año. La iglesia hizo la estructura muy grande de esto, sobre todo después del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, y entonces está separado hasta este domingo, en que es Cristo Rey. Ahí se termina y comenzamos entonces, el domingo siguiente ya va a ser Adviento, que es la primera etapa del año que vamos a comenzar. Entonces, el evangelio que hemos estado usando en este momento es el de Lucas. Ahora pasamos a Mateo. O sea, los tres sinópticos se turnan cada año. O sea, lo que es Lucas, Mateo y Marcos. Y van en ese orden. O sea, Lucas es el último, después viene Mateo, después vendrá Marcos, otra vez así. Y Juan no tiene un año específico, sino que el Evangelio de Juan se intercala en diferentes etapas del año litúrgico, como es la Pascua de Resurrección, más que nada en ese momento, predomina el Evangelio de Juan, y en otras festividades se usa el Evangelio de Juan, pero no tiene un año concreto él. Los sinópticos van alternando Mateo, Marcos y Lucas, en ese orden. Ahora, este año va a ser ya Mateo. Entonces, en este domingo, que va a ser la fiesta de Cristo Rey, la primera lectura es del profeta Samuel. Y entonces dice, en aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde entonces, desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel.
sea que ahí se reúnen todas las tribus y deciden que él es el rey de todas las tribus. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl, después vino David, después viene Salomón, etcétera, etcétera. Pero David es de la tribu de Judá y es el Mesías, va a venir de la tribu de Judá. O sea, por eso Jesucristo pertenecía, porque José, su padre postativo, era de la tribu de Judá. O sea, que va a ser el gran Mesías que va ya a concluir lo que era parte de la monarquía de Israel. Entonces aquí Hebrón, esa ciudad está como está a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y actualmente esa ciudad está dividida. O sea, la mitad lo tienen los palestinos y la otra mitad lo tienen los israelitas. Y ahí está la tribu por lo menos hay una tumba que ahí dicen que está Abraham e Isaac enterrados. O sea que en esa ciudad de Hebrón es donde se reúnen las tribus y proclaman a David como rey de las 12 tribus de Israel. La segunda lectura es de Pablo, de los Colosenses, a los Colosenses. Dice: hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es el perdón de los pecados. Esto es importantísimo. O sea, lo importante es que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Por eso es que la cruz tiene el valor fundamental de que en la cruz nuestros pecados quedaron clavados. O sea, ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo se derrama. ¿Y por dónde se derrama? Precisamente por la estocada que le dio Longinos, el centurión romano, en el corazón de él, por el lado derecho. Entonces, lógicamente, por ahí salió sangre y agua, que son los dos símbolos de los principales sacramentos: el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. O sea, que de ahí nace la iglesia. Precisamente de esos dos sacramentos, ahí se empieza a formar y sale a continuación. Por eso es importante, Longino, que era un centurión romano, cuando vio aquello, fue el que hizo la famosa exclamación: verdaderamente era un pagano, o sea, era romano. O sea, precisamente verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando él vio que lo que salió del cadáver de Jesucristo, porque Jesucristo ya había muerto. Cuando tú pinchas un cadáver, no sale nada, nada. Y entonces, lógicamente, cuando él vio que al traspasar el corazón salió ese chorro de sangre y agua, lógicamente él vio que aquello era un milagro y entonces él se convierte al cristianismo. Dice la tradición que llegó a ser obispo en una ciudad de Italia. Así que entonces nosotros tenemos que ver a continuación cómo comienza la iglesia precisamente con el primer día. Lo importante de esto es la semana nuestra tiene un día fundamental que es el domingo, al que nosotros le llamamos el primer día de la semana. Tengan en cuenta que los judíos celebraban el séptimo día. ¿Por qué el séptimo día? Y el séptimo día es el Shabbat, el sábado, que quiere decir descanso. Ellos partían de la base de que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Shabbat en hebreo quiere decir descanso. Los demás días no tenían nombre. O sea que era el primer día, segundo día, tercer, cuarto, quinto, hasta el séptimo, que era el Shabbat. Hay actualmente, nosotros tenemos 2 países que usan ese mismo sistema, pero con el domingo. O sea, Portugal y Brasil. Bueno, Brasil fue colonizada por los portugueses, por eso que tiene. Ellos no tienen el nombre de lunes, martes, miércoles, jueves, sino primera feria, segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria, sexta feria, séptima feria y el domingo, si lo tienen como nombre, domingo. Precisamente la palabra domingo viene de la palabra domine, del latín, que quiere decir Señor. Es el día del Señor. Porque los nombres de la semana,
que usamos nosotros actualmente son nombres paganos, porque se refieren a los astros. El lunes es el día de la luna, el martes es el día del planeta Marte, el miércoles es de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes es de Venus. O sea, es esa dominación pagana completamente. Y precisamente los anglosaxos todavía usan, ellos no usan la palabra domingo, ellos usan Sonntag, Sunday, el día del sol. ¿Por qué? Porque es otro astro, o sea que es un nombre pagano completamente, día del sol. Los alemanes usan, los anglosaxos, anglos son los que vienen de Inglaterra y los saxos son los del norte de Europa y Alemania. Y entonces usan Sonntag, también el día del sol. O sea, ellos no han pasado a la parte del día del Señor, como como lo tenemos nosotros. Precisamente, o sea, los países latinos son los que tienen la palabra domingo. ¿Por qué? Porque usan la palabra que se deriva de domine, que quiere decir Señor. Latino quiere decir todo país cuyo idioma proviene del idioma latín. Esos, son a esos países están Portugal, España, Italia, Francia, Rumanía. Y entonces todos los países donde el idioma, por ejemplo, español se trasladó con la colonización. Así que esa es la cuestión de Domine, quiere decir día del Señor. Es el primer día de la semana. El séptimo es el sábado, que es el que usan los judíos, el Shabbat, que quiere decir descanso. Ellos no tienen los otros nombres para los otros días, sino usan como día, como usa Portugal y como usa Brasil. Feria, primera feria, segunda feria, tercera feria, cuarta feria. O sea, no usan los nombres paganos. Y entonces así se mantiene el año litúrgico. La semana, el día más importante es el domingo, que es el día del Señor, primer día de la semana. Se acordarán ustedes cuando Jesucristo fue enterrado, cuando se apareció por primera vez, el primer día de la semana. Y el primer día de la semana fue cuando resucitó. Se apareció primero a María Magdalena y después se fue al cenáculo, se encontró a los apóstoles que estaban reunidos allí con miedo, encerrados, y entonces se aparece a ellos y ahí es cuando les instituye el sacramento del orden sacerdotal. Y entonces, 8 días después, o sea, al siguiente primer día de la semana, vuelve a aparecerse porque Tomás no estaba en esa primera aparición. Y entonces había dicho que si no veía, no creía. Y entonces apareció el segundo, o sea, por segunda vez, el siguiente primer día de la semana. O sea, por eso es que nosotros usamos el domingo como el primer día de la semana, el día del Señor. Es el que usamos nosotros. Y hay que tener en cuenta que la gente no sabe por qué se llama domingo, por qué es el primer día de la semana y esa diferencia que hay con lo que es el judaísmo. Entonces, lógicamente, Jesucristo, ellos en la sinagoga, cuando Jesucristo va a la sinagoga de Nazaret por primera vez, ellos no, el lector escogía la lectura. O sea, cuando nosotros vemos en Marcos que Jesucristo va a la sinagoga de Nazaret un sábado, porque es el día que celebraban ellos, el Shabbat. Entonces, coge el pergamino y escoge la lectura. O sea, el que iba a proclamar era el que escogía la lectura. Sin embargo, con el año litúrgico, nosotros tenemos ya las lecturas escogidas para cada día. Y hay una relación entre la primera, el salmo y el evangelio, el mensaje que se quiere dar. Y se constituyó de esa forma precisamente el Concilio Vaticano II fue el que lo reafirmó completamente. O sea, la comunidad después de eso siguió celebrando el primer día de la semana. O sea, si yo busco en Hechos de los Apóstoles 20, 7 al 12, ya estamos hablando, ya ellos están trabajando ya como comunidad.
Hechos de los Apóstoles 20 del 7 al 12. Entonces ya viene aquí, dice aquí, el primer día de la semana, cuando nos reuníamos para partir el pan, era la Eucaristía, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea, eclesía, asamblea. O sea, eclesía del griego quiere decir asamblea. O sea, eso de que la gente antes del Vaticano II decía, voy a oír misa, eso está, no tiene sentido. Yo cuando voy a celebrar con los demás cristianos la celebración de la Eucaristía, voy a celebrar, a reunirme en asamblea para entonces celebrar el cuerpo y la sangre del Señor. Pues eso es importante porque se queda el lenguaje. Voy a oír misa. ¿Oír qué? Dice aquí, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. O sea que fue largo. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. No había edificio de iglesia. La casa de cada uno de ellos era donde se reunían. Donde se reúne la asamblea está la iglesia. Entonces mucha gente cree que la iglesia es el edificio. El edificio es la casa donde se reúne la asamblea, la eclesía. La eclesía no está en el edificio es la casa de la eclesía. Porque hay que tener los términos bien claros. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado al borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, o sea, que se cayó abajo. Cuando lo levantaron, estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volvió a subir, partió el pan y comió y luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer. Y después salió. En cuanto al muchacho, lo llevaron a su casa con vida y todos se sintieron muy reconfortados. Ahí se realiza un milagro. Los milagros solo los hace Dios. O sea, la Madre Teresa de Calcuta no le gustaba usar la palabra milagro. Ella usaba la palabra respuesta del Espíritu Santo, porque es Dios el que lo hace. O sea, no lo hace un santo, no lo hace la Virgen María. Ellos son intermediarios para que se haga un milagro, pero Dios es el que hace el milagro. ¿Está claro, no? Precisamente ahora el Papa aclaró que llamar a María corredentora no se puede. El único redentor es Cristo Jesús. María es la gran intercesora, pero el redentor no puede haber un corredentor. Ella es una criatura. Ella no puede ser redentora. El único redentor es Cristo Jesús. Eso que esté muy claro. Si yo vengo, por ejemplo, voy a buscar Primera de Corintios 16, de otra reunión precisamente de los primeros cristianos, Primera de Corintios. Dice aquí, esta es cuando Pablo está en Corinto y pide una colecta el día de la Eucaristía para los pobres de Jerusalén. Pero dice aquí, en cuanto a la colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, eran santos porque eran
eran cristianos activos. Sigan las mismas instrucciones que di a las iglesias de Galacia, que son los Gálatas. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. Una vez allí, enviaré a los que ustedes hayan elegido para que lleven a Jerusalén esas donaciones con una carta de recomendación. Se conviertan que yo también vaya, ellos viajarán conmigo. O sea, quiere decir que lo que se hizo Jesucristo con resucitar el primer día de la semana siguió siendo la norma de los cristianos, la iglesia, de reunirse el primer día de la semana para partir el pan. O sea, eso es importante, que tengamos en cuenta eso, porque la gente no sabe por qué tiene que ser el domingo. Y es por eso mismo, o sea, todos los países latinos usan la palabra domingo, no usan la palabra del sol. El sol solamente lo usan los anglosaxones. Sunday and Sonntag. No, precisamente es en español es domingo, en italiano es dominica, en francés es dimanche, y en portugués domingo también, la palabra domingo. O sea, que de ahí sale la palabra, el día del Señor, que viene de la palabra domine, del latín domine, Señor. Entonces nosotros está estructurada en esa forma y vamos transcurriendo el año completamente en esa forma. En esta lectura también del del Evangelio, que va a ser de Lucas, porque ya Lucas termina aquí, y ahora empieza ya el Adviento. Ya entonces va a predominar el Evangelio de Mateo. Y dice aquí, cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías, el Dios, el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Acuérdense que los condenados a la cruz precisamente llevaban colgado al cuello una tableta donde decían cuál era el motivo por el que eran condenados a muerte. Entonces Jesucristo era condenado por proclamarse rey de los judíos. Y después esa tablilla la van a clavar en el palo transversal, el palo vertical de la cruz. Uno de los malhechores justificados insultaba a Jesús. Había dos bandidos porque la cruz era el signo, el instrumento de muerte, o sea, como aquí la silla eléctrica, exactamente, eso era la cruz. Ellos sí eran bandidos. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. O sea, él se arrepiente de lo que había hecho y reconoce que había hecho mal en su vida. Pero ningún mal ha hecho. Está proclamando la inocencia de Jesús. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es una palabra persa que quiere decir jardín, recordando lo que era el jardín del Edén al principio de la creación. Entonces, lógicamente, se arrepintió al final y Jesucristo dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir, fue el primer santo canonizado por Jesucristo mismo.
porque subió al cielo directamente con él. O sea, lo que trae el arrepentimiento. La diferencia está en que Mateo y Marcos dice que los dos insultaban a Jesucristo, pero Lucas es el que nos da esta visión del bandido bueno, que fue Dimas, y el otro que siguió maldiciendo hasta que murió. O sea que hay una forma distinta de ver las cosas. Probablemente el que le contó a Lucas lo que pasó, le contó ese detalle de que fue Dimas el que se arrepintió y fue el ladrón bandido que fue condenado a muerte y se arrepintió y Jesucristo lo perdonó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es, eso es importante porque nosotros nos damos cuenta entonces de que el perdón de Jesucristo no tiene paralelo, o sea, es Él ante el arrepentimiento de la persona responde positivamente. Y en este caso, con este hombre, al final de su vida, Él está diciendo a otro, no hagas más, no grites más, como que no maldigas más, porque este hombre es inocente. Y entonces Él pide eh, no que lo baje de la cruz, sino que yo esté contigo en el paraíso cuando tú subas a tu cielo, a tu reino. O sea, esa es la importancia de Jesucristo, Rey del universo. Ese cuadro que tú tienes ahí, aquí, que está detrás de ti, es precisamente Jesucristo, Rey, coronado, Rey del universo. Ese cuadro que está atrás de ti. Muy bonito, muy majestático. O sea, verdaderamente. Ese Jesucristo, Rey del universo. El sábado es la fiesta de Santa Cecilia. Es importante ver a esta mujer del siglo III, del siglo tercero. O sea, esta era una mujer de la clase alta, noble, y su padre era pagano. Ella se convirtió y ella iba a la catacumba para celebrar la Eucaristía de noche con una esclava escondida. El padre ni sabía lo que estaba pasando. Y así celebraba la Eucaristía. Pero llega el momento en que el padre dice, bueno, ahora te voy a casar. Acuérdense que en el siglo III lo que el padre decía era ley, así no se podía ir para atrás. Y entonces ella había hecho voto de virginidad, de no casarse. Pero ante eso, va, celebran la boda, fue con un fasto tremendo, una fiesta tremenda, vinieron la gente de la nobleza, etcétera. Y la casa con Valeriano, que era un noble también de la clase alta. Cuando llegan a la habitación, él quiere tocarla. Y entonces le dijo, no me toques, porque yo tengo un ángel que me defiende. Y entonces le dice, ¿dónde está el ángel? Porque yo no lo veo. Él era pagano. Y entonces le dijo, cuando te bautices, lo vas a ver. Y entonces él comienza y se convierte en cristiano. Lo bautiza el Papa Urbano, que era en ese momento. Y convierte a su hermano también. Convierte a su hermano. Y entonces ellos de noche se convierten completamente, salían a enterrar los mártires que estaban tirados a la orilla de la carretera para darle sepultura. Hasta que lo sorprenden y lo llevan preso para martirizarlo. Él muere mártir, su hermano muere mártir, y entonces Máximo, que fue precisamente el que los martirizó, cuando hizo eso, vio el cielo abierto y que un ángel, los ángeles venían y subían las dos almas de ellos al cielo. Y entonces el Máximo se convierte y Máximo entonces también es martirizado. Entonces los tres están en las iglesias de Santa Cecilia, que era la casa de ella, una casa enorme, porque era gente que tenía dinero, y entonces ahí están enterrados los tres también, y Cecilia está enterrada ahí también, y en el altar, la base del altar, hay un nicho
donde está la estatua de cómo se encontró el cadáver de ella. El cadáver de ella se encontró completamente incorrupto. Estaba enterrada en la catacumba. Lo trasladaron para acá. Ella, el martirio de ella fue que la encerraron en el cuarto, se producía el vapor dentro de la casa y subieron la temperatura al máximo, pero ella no se murió con eso. Encerrada en ese cuarto pequeño donde estaba la caldera. Entonces le dieron un tajo en el cuello a ver si la decapitaba, pero no pudieron decapitarla, sino quedó el tajo en el cuello. Y entonces duró como 3 días más viva hasta que murió. Entonces, cuando abrieron la sepultura, el cadáver de ella estaba completamente incorrupto, con las ropas con que la habían enterrado y la posición de las manos era así. En una tenía así 3 y en otra 2, los 2 dedos así. 3, que era la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 2, que era Jesucristo, hombre y Dios. Las dos naturalezas divinas que se convertían en una sola palabra. Y entonces un escultor esculpió esa forma de esa de ella como estaba en la sepultura, y esa escultura está en el nicho que hicieron en el frente, o sea, lo que era la base del altar, al frente está un nicho y ahí está la escultura esa que hizo Moderno, es un escultor italiano que hizo la escultura bella en la forma como la encontraron. Entonces, es muy bonito, es preciosa la escultura, es increíble cómo estaba ella, en esa forma como ella murió y se entregó. Después que su marido había muerto mártir, el otro, Tiburcio, era el hermano de Valeriano, y Máximo, que fue el carcelero, que sacrificó a los dos hermanos y después a él lo martirizaron porque él se convirtió cuando vio aquel milagro. El emperador Constantino fue el que eliminó el problema de la cruz. ¿Por qué? Porque en ese momento la cruz se veía como un instrumento de pena de muerte, pero él vio en el cielo, el, acuérdense que Constantino era hijo de Santa Elena, él vio en el cielo la cruz y le dijeron, con este signo vencerás. Y él venció en esa batalla. Por lo tanto, entonces él eliminó la cruz como instrumento de condenados a muerte. La eliminó en el siglo V, que es Constantino. La eliminó en ese momento. Y entonces la cruz se hizo pública. En todas partes había la cruz puesta, precisamente porque era por donde Jesucristo nos había salvado y había hecho que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y por lo tanto hechos cristianos a través de la cruz. Y Pablo, de los diferentes escritos que hizo Jesús, Pablo decía, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestro poder, nuestra gloria y nuestra resurrección. O sea, eso es precioso. Esa antífona es la antífona del Jueves Santo, precisamente. Nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestro poder, nuestra gloria y nuestra resurrección. Esto es lo que es el año litúrgico y vamos celebrando las diferentes fiestas de los santos de acuerdo en el momento fundamentalmente cuando murieron, porque la muerte es, como dicen los griegos ortodoxos, ellos no llaman muerte, llaman transición. O sea, es la transición al otro mundo. Es el movimiento hacia otra etapa de nuestra vida. Porque nosotros tenemos varias etapas. Tenemos la etapa fetal en el seno de nuestra madre, tenemos la etapa en que vivimos en el mundo y tenemos la etapa en que vamos a vivir en el cielo. Por eso ellos hablan de la transición. Ellos no hablan de la muerte, sino transición. El cristiano no termina con la muerte, no se termina la vida. La vida permanece para la eternidad. Y precisamente pasamos de una etapa a otra. Cuando el niño está en el seno de su madre, está encantado de la vida. Se siente perfectamente bien.
no tiene que masticar, no tiene que respirar, porque por el cordón umbilical la sangre se transforma y coge el oxígeno que le da la madre. Come precisamente porque le viene por el cordón umbilical, le viene el alimento. No tiene que usar ropa, está desnudito, tiene una temperatura de 37 grados, está encantado. Pero cuando viene la contracción del útero de arriba para abajo y se pone de cabeza y lo empujan a salir por ese canal estrecho, entonces él dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ha nacido. Y entonces el nacer hace que él, al respirar, el primer aire que respira es cuando los pulmones se van a inflar, porque los pulmones están desinflados. Él no puede respirar con los pulmones en el seno de su madre porque se ahogaría, porque está viviendo en el agua. El oxígeno le entra a él por el cordón umbilical de la sangre de su madre. Entonces es cuando sale fuera, es cuando aspira y entonces los pulmones se inflan y eso da dolor. Por eso es que llora. Ese es el primer llanto. Cuando nosotros estamos en el mundo, la enfermedad o lo que sea que nos viene a sufrir es como precisamente como cuando al niño está empujando el útero para que salga. Nos está impulsando a salir de esta etapa y entrar en otra, que es la eterna, frente justo a Dios, precisamente. Entonces, nadie quiere morirse. El niño no quería nacer, pero después que está en el mundo, ya no quiere volver atrás. Nosotros tampoco queremos morir, porque es un instinto de conservar la vida, pero la etapa, tenemos que seguir otra etapa, pasando para entonces usar la etapa de la eternidad. La vida no se acaba, comenzó, pero no tiene fin. Yo creo que con esto ya pueden ahora preguntar o hacer comentarios, cualquier cosa que quieran aclarar, que es interesante. Hablando del Shabbat, ese es un término hebreo, el Es Shabbat, hebreo, Shabbat, descanso, el Shabbat. es Shabbat. Y, y el sábado nuestro sale de ahí, de esa Quiere decir raíz. descanso, quiere Sí, decir claro, descanso. el Shabbat, descanso. Sí, porque Pero, Dios descansó el séptimo día después de, como está en el Génesis, en 6 días construyó el mundo, pero al séptimo día descansó. Y el séptimo día para ellos es, el séptimo día que para nosotros es el sábado, para ellos es el Shabbat, que es el descanso, día del descanso. Por eso ese día no trabajan ellos, descansan. ya, mi pregunta es, ¿el Shabbat de los judíos y el sábado nuestro tienen la misma raíz en cuanto al idioma? Nosotros hemos conservado la palabra sábado del hebreo. Esa palabra la hemos conservado. Le llamamos al séptimo día sábado, pero es el mismo nombre que le dan los judíos al Ya, séptimo día. ya, gracias. Es el mismo nombre. Mm, Gracias. Hay una diferencia con ellos, en que para ellos el sábado es el día de descanso y para nosotros el inicio de semana es el domingo por El la domingo que es el resurrección día de del nuestro Señor. Señor. Exacto. Para Mm, ellos el domingo es un día corriente. ya. Mm. ¿Ya? Es interesante eso de nombrar a los días como la primera feria, segunda feria, tercera Eso, feria. cuando tú vas a Brasil, Ujú. el periódico tú verás primera feria o el segunda feria o la tercera feria. Ellos no usan lunes, martes, miércoles, jueves. Ni en Portugal tampoco. Bueno, a ellos les viene de Portugal, porque ellos fueron colonizados por los portugueses. Claro. Portugal nunca cambió a lunes, martes, miércoles, no. Siguió con la feria, que quiere decir día en portugués. Primer día, segundo día, tercer día. Siguiendo Así la es. tradición gracias, Rafael. Siguiendo la tradición de la iglesia, eh, Longinos, él tenía
Él tenía alguna deficiencia en la vista y al atravesar al Señor le cae la sangre en los ojos y recobra, digamos, recobra la Eso no vista. lo he oído nunca. Ajá. Él era un Eh, centurión romano, o sea, que él era un militar y gobernaba a 100 soldados. La centuria quiere decir 100 y él era claro, el centurión. ya. O sea, no creo que Y, tuviera dificultades porque entonces no podría. Precisamente en el Vaticano, la estatua de él está ahí, frente al altar papal. que él es santo, ¿no es cierto? Se dice que fue obispo después, o sea, llegó al grado de obispo. Él está con su lanza en la estatua esa y la punta de la lanza del original está metida ahí guardada en el Vaticano. La punta de la lanza. Ya. Sí, yo estaba averiguando aquí porque eh, es el acto, en el momento en que le atraviesa, sale sangre y agua y le cae en la cara, ¿no? A él. Pero un chorro, o sea, hay un Y chorro. eso, ajá, y eso hace que él se convierta. Sí, porque él dice, Y, pero entonces él dice, verdaderamente este es el Hijo de ajá, Dios. ya, Fíjate que en el altar papal de la Basílica de San Pedro, que está debajo del baldaquino, hay cuatro estatuas que son muy significativas. Y si yo estoy aquí, atrás de mí está la Verónica, que fue la que al pasar del paño, cuando Jesucristo iba camino de la cruz, quedó grabado el rostro de él. Aquí a la izquierda está Santa Elena, que fue la que descubrió la cruz de Jesucristo en Jerusalén. Está ella con la cruz, que fue la madre de Constantino. Precisamente en Roma, la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén era el palacio de ella, que es iglesia, es basílica, y ahí está parte de la reliquia de la verdadera cruz de Jesucristo, de la vera cruz. O sea, que ella trajo de Jerusalén para acá. En el frente, aquí está Longinos, que fue el que la atravesó con la lanza del cuello. Y aquí a la derecha está San Andrés. Y uno dice, ¿por qué San Andrés? San Andrés fue el que fue crucificado con una cruz en forma de X, en esta forma, la cruz de San Andrés. Porque Andrés fue el primero que llamó a Pedro. O sea, fue el primero que respondió cuando Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces era Andrés el que estaba oyendo eso y Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. Entonces los griegos lo consideran a él como el primero que siguió a Jesucristo. O sea, que son los cuatro esos que están ahí. Claro que las reliquias de San Andrés, el Pablo VI, el Papa, se la donó a los ortodoxos griegos, porque los ortodoxos griegos tienen una gran devoción por San Andrés. ya. Estoy leyendo de Google, dice según Ana C. en Merich. Claro que esto hay ¿El qué? libertad dice según Ana en Merich. No sé si se pronuncia así. En Merich. Es una mística. Bueno, ¿y qué dice? Dice Longino, el centurión, que le traspasó el corazón de nuestro Señor con la lanza, era un joven de más o menos 25 años de edad, un poco débil y nervioso, que tenía problemas graves de la vista. Eso dice hasta ahí, ¿no? Yo Pero, dudo eso porque era un centurión. Un centurión ajá, gobierna 100 soldados. Una persona que tenga un defecto en la vista, imposible que pudiera tener esa posición. Vamos, eso es aparte mío. Tú no vas a poner un hombre a cargo de 100 soldados y tiene un problema con la vista. Vamos, sinceramente. Esa opinión mía muy particular. claro, claro, no, y hay razón, ¿no? Ya,
Bueno, pero lo cierto es que él llegó a la conversión, se hizo monje y bueno, es santo, ¿no? Declarado por la Es iglesia, San Longinos, San San Longino, sí, Longinos. San Longino, sí. Dicen que llegó a ser obispo, no sé, Ajá. en Europa. Él se fue, él salió de Israel. Es como Ya. San Dimas, ¿no? San Dima, el ladrón Claro, bueno. Ya. es el más seguro, ¿no? Ese El es el más- primer santo, ahí no hay, el ahí no primero. hay, ahí no hay Hasta lugar a ese la duda. momento, hasta ese momento el paraíso no estaba abierto. Los santos del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, que le llamaban, Sí, correcto. esperando que viniera el Mesías para que el Mesías abriera el cielo y entonces pudieran entrar todos. ¿No te acuerdas de la parábola del Lázaro? Como el rico Epulón que estaba en el infierno le decía, por favor, mándame a Lázaro que me eche una gotica de agua. Y entonces le dice, del seno de Abraham, aquí nadie puede pasar porque hay un abismo entre una cosa y otra. En la parábola esa, ya. Nosotros estudiamos en la Biblia sobre el juicio particular. O sea, uno muere Ajá, y tiene su juicio particular, ¿no es cierto? Y de acuerdo al Señor, bueno, de acuerdo a nuestro comportamiento en nuestra vida, pues o se va al cielo o o te vas se va al te infierno, vas ¿no? al purgatorio o te vas al infierno. O al ¿Ya? purgatorio, que es equivalente a estar salvado, ¿no? Pero tiene que purificarse, ¿no es cierto? Estando en el purgatorio. Entonces, en ese tiempo eh, se quedaban los espíritus en el Seol. Eso quiere decir que no había ¿No mira qué? el juicio, el juicio particular. Bueno, eso lo que pasa es que ahí no estaba, el que estaba haciendo el juicio era Dios mismo. Había santos. Porque la iglesia ahora hay San Isaías, San Ezequiel, San Claro, Jeremías, etcétera, claro. etcétera. ¿Por qué? Porque eran santos que estaban esperando al Mesías que llegara para que abriera el paraíso. Y Jesucristo es el que abre las puertas del paraíso. Y entonces ellos entran a continuación. Pero claro, tuvieron también un juicio particular, personal. Cuando uno muere, uno se encuentra directamente con Jesucristo. Y ahí viene el Claro. juicio personal. Ese es el juicio personal. El juicio universal, que es al final de los tiempos, ya lo que se hizo del juicio personal ya no se cambia. El que se salvó, se salvó. Lo que pasa es que ya se proclama a toda la humanidad quiénes son los que se han salvado. Claro, los que tienen oportunidad de cambiar es los que están en el purgatorio, las almas que están en el El purgatorio. purgatorio desaparece La al ayuda de, final, de nosotros, claro. porque ya desaparece porque ya no hay intermedio. Ya hay cielo o infierno, nada más. Como Ya. está en Mateo 25, venid benditos de mi Padre y malditos de mi Padre. O sea, ya dos cosas nada más. Ya no hay purgatorio. Mm, ya. Sí, mi pregunta es porque se dice, pues, se abrieron, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se abrieron los cielos, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, por eso yo pregunto, ¿y los que murieron están en el Seol, pero ya con el juicio Entonces ya particular? con Jesucristo ya se acabó el Seol. Ya esa gente pasaron al cielo. Claro, no, yo lo que digo es en el punto en que mueren y en el lapso de tiempo en que entre la muerte y que Jesucristo venga, ellos permanecieron en el Seol. Pero ya Jesucristo vino. O sea, ya el Seol desapareció. Sí, 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 ahora sí, pero yo digo en ese tiempo, En aquel tiempo antes estaban de la esperando que venida, llegara el Mesías. por eso. Se llama lo que ellos llamaban el seno de Abraham.
estaban Por esperando los eso. justos, estaban esperando la llegada del Mesías. O sea, los justos estaban en el Seol y quiere decir que los otros estaban en el infierno. Por supuesto, ¿O el no? infierno sí existía entonces, claro, Ya, claro. no, ya, ya. Gracias. Gracias, Rafael. Hermanos, si gustan hacer un comentario, una pregunta, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta charla que hemos tenido, escuchando, Señor, tu santísima palabra a través de nuestro hermano Rafael. Gracias por la sabiduría que tú, a través de tu Santo Espíritu, le transmites a él. Gracias, Señor, y permite que todo lo que nosotros escuchamos también lo podamos compartir con la misma vehemencia y con la misma claridad con que lo hemos recibido. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Cielo, santificado sea tu santificado sea nombre. tu nombre, Venga a venga nosotros tu reino. Hágase tu hágase tu voluntad en voluntad, la tierra como en el como cielo. en el cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de cada día. hoy día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también y nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en caer en la tentación, tentación y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de llena eres gracia, de el Señor es gracia, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, tú y eres, bendito es el bendito es fruto de el tu fruto de vientre, tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de de nuestra nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Y Espíritu el Santo, Espíritu Santo, como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.